Buenos días. Vamos a dar unos 2 minutos, un par de minutos a que ingresen tal vez sus compañeras y dar inicio a la clase. Ok, entonces, sobre todo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy es un repaso de la unidad uno y la siguiente semana tendríamos el examen de todos los temas de la unidad uno para que pueda estudiar. Solo me confirman o bueno, me responden. ¿Ustedes ya tienen el módulo de mate o no tienen módulos? No, eso no. No les han dado. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es enviarles unos PDF, o no, no enviarles. Van a entrar a la plataforma de la institución en la que se subían los deberes. ¿Se acuerdan? El anterior año creo que deben haber trabajado. No me acuerdo si trabajan conmigo mismo en la plataforma. Creo que sí trabajaron en la plataforma conmigo. Pero bueno, hay una plataforma de la institución en la que se sube deberes, en la que se envía trabajos y todo lo demás. Ahí voy a subirles un archivo para que usted pueda estudiar. Ahí va a estar todos los temas de matemáticas de la unidad uno, ¿ya? Para que revise. Además van a estar los videos de las clases que hemos tenido en día domingo. Del día sábado, obviamente, no puedo subirles porque no se graban. Y con eso ya vamos a dar inicio a la clase. Ya estamos todo el curso presente de lo que yo tengo entendido de las 4 personas que somos. Ok, entonces, ¿qué va a ir en la prueba del día eh, sábado de la siguiente semana? Para que usted anote en su agenda, para que usted anote a mano, va a ser el 27 del 05, 25 de mayo del 2023. Ok, entonces vamos a ver, comenzando con lo que es funciones. Eso vimos hace meses, vimos funciones, pero por cuestiones del proyecto, por cuestiones que teníamos acá, ya se nos fue el hilo y todo lo demás, entonces eso vamos a enfocarnos un poquito más. Ok, entonces yo necesito que usted se acuerde qué es una función, pero más que aplicar el concepto de qué es función, cómo sé que, o cómo defino función, es cómo identifico una función. Entonces, el día de la pregunta, el día de, perdón, de la prueba, yo le puedo tomar la siguiente pregunta. Por ejemplo, le puedo dar un plano cartesiano. Recuerde que para todas estas preguntas de funciones va a necesitar el uso de un plano cartesiano que está conformado por dos ejes, el eje horizontal, el eje X, y el eje vertical, el eje y. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no me pone, recuerde lo que le decía hasta en clase, si usted no me pone los nombres de los ejes y también las flechas, se le va a bajar puntos. Así esté todo lo demás bien, si no está esto, yo le bajo puntos. Pilas, entonces yo le voy a dar así y le puedo dar, por ejemplo, reconozca si la siguiente figura o el siguiente gráfico es una función. Es este de aquí, ¿es una función, sí o no y por qué? Quiero ver si se acuerdan. ¿Es una función? No, les. No, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? ¿Por Porque qué? tocan 2 puntos. Eso, porque yo voy a tener que hacer una prueba, o bueno, una prueba directamente, es decir, trazar una línea vertical, y si esa línea vertical, bueno, puedo trazarla en donde yo quiera. Obviamente no voy a trazar fuera del gráfico, porque no me sirve de nada. Sí, entonces voy a tratar de que sea lo más, donde yo tenga más dudas. Por ejemplo, yo tengo la duda justo en la mitad de la circunferencia. Si yo trazo esa línea y toca en dos o más puntos, ya deja de ser función. Vean, aquí toca uno y toca en dos. Esto como respuesta me queda no es función. Y ahí terminaría el ejercicio. No puedo hacer nada más. ¿Ya? Pilas. El siguiente caso que le puedo dar es ya que ya exista un determinado tipo de función, o sea que ya para comenzar ya sea función. Trabajemos con una de las ecuaciones más sencillas. Por ejemplo, una función lineal. Las funciones lineales son de unas líneas rectas. Pueden ser inclinadas, pueden ser lo que sea. Pero bueno, trabajemos con esta de aquí, la que está con rojo. ¿Es función? Sí, porque donde yo trace una línea vertical, jamás va a tocar en dos puntos. ¿Ya? Entonces puede ver, aquí va a tocar acá un punto. Toca aquí un punto. Trace donde trace, si es función. Primer criterio, si es función.
Ahora sí vamos a pasar a los tres análisis que yo tengo que hacer para poder aplicar después un procedimiento que vamos a necesitar. Entonces, ¿cuáles son esos tres análisis? Ver si la función es, igual yo como les mencionaba, les voy a compartir todo esto en un archivo para que pueda repasar. Pues está en el libro aquí. Por ejemplo, está clases de funciones, saber si es función inyectiva, si es función sobreyectiva y función biyectiva. Esas tres necesito que yo, o bueno, el estudiante debe saber reconocer de una función. Y algo que ustedes, me acuerdo, fallaban, podían, hacían todo chévere, pero la cuestión es que ustedes no ponían las respuestas, no escribían. Bueno, pensaban que uno que es brujo, aquí iba a adivinar las respuestas. Usted tiene que ir escribiendo las respuestas y si es posible, hasta con diferente color para que se vea. Pero bueno, si no tiene otro color, no pasa nada. ¿Por qué sucede tal cosa? Por ejemplo, si es función, porque así mismo usted trazó una línea vertical y siempre tocaba en un punto. Entonces ya tengo la primera definición, la primera parte. La segunda, si es función inyectiva, para saber si es una función inyectiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar ¿qué? Unas líneas horizontales, ya, de izquierda a derecha. Y si toca en un solo punto, la función es inyectiva. Esta función, la que está con rojo, ¿es función inyectiva? Sí, Liz. Sí. Entonces, igual que antes, escribo la conclusión. Sí, es una función inyectiva. ¿Ya? Ahora vamos con la función sobreyectiva. ¿Cómo yo reconozco una función sobreyectiva? Si yo alargara esta función, si yo alargara el gráfico, si hiciera como si tuviera un celo, si hiciera un zoom, eso de aquí se va hasta abajo, hasta el tope del cuaderno. Igual esto, se va hasta arriba. Entonces, ¿qué necesitamos que era la función sobreyectiva? Que comience desde abajo y termine hasta arriba, o sea, cubra todo el cuaderno, cubra desde menos infinito, se llama en matemáticas, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, cumple esto con la función. Comienza desde abajo y termina arriba. Sí, porque hay funciones que van a comenzar, por ejemplo, justo desde acá, desde el origen, desde el cero. A veces van a comenzar más arriba, a veces más abajo, pero no cumplen, no ocupan todo el espacio. Tienen que ocupar todo el espacio. Esta función, como sí ocupa todo el espacio, sí, entonces la respuesta sería sí, es una función sobreyectiva. Listo. Entonces, para terminar, ¿qué conclusión nos falta? Si es una función biyectiva. ¿Cómo sabemos si es una función biyectiva? ¿Cuándo sabemos si es una función biyectiva? Cuando Cuando es inyectivo y proyectivo. es muy bien, ¿ya? Entonces, cuando nos da o se cumplen estas dos propiedades, tenemos que poner pilas con la respuesta. Por lo tanto, para no escribir se usan esos tres puntitos. Por lo tanto, la función es biyectiva. Y esta sería la respuesta final. ¿Por qué digo esto? Porque va a llegar y va a ser el mismo análisis. Supongamos una función que no es, por ejemplo, aquí sale no. ¿Cómo me quedaría en cambio la respuesta? Porque igual tengo que escribir una respuesta, no es que la respuesta quede en blanco. ¿Qué quedaría si aquí sale cualquiera de estos no? O si no, o si salen los dos, no. ¿Qué pongo aquí? Por lo tanto, ¿Qué? la función no es biyectiva, pero siempre debe haber una respuesta. No es que usted va a dejar aquí en blanco. ¿Sí? Pilas con eso. Ok, entonces ahora sí vamos a practicar lo que más o menos se complicaba. ¿Por qué? Porque cuando yo les doy una función graficada es un poco más sencillo. Se nos complica a nosotros, o se les complica a ustedes más que nada, porque no han venido practicando estos últimos días y también el anterior año, bueno, no sé si dejan de practicar o pasó algo, era llevar de una forma analítica, de una forma escrita, ya que se puede escribir y representa una función, o también como f de x. Las dos formas significa una función. ¿Ya? Entonces yo le puedo dar x al cubo menos 3. ¿Ya? Entonces esto es lo que se nos complica a nosotros, llevar de una función o una forma, perdón, analítica a una forma gráfica. Ya, eso es lo que se nos complica. Y eso necesito que vayan a estudiar, que vayan a acordarse, ¿sí? Para que usted pueda hacer ese día el examen.
Vamos con cualquiera de ustedes, ayúdenme. ¿Cuál sería o cómo haría usted para graficar x al cubo menos 3? Ah, y el día del examen, por favor, solo calculadoras, o sea, a mano, de mano, como se podría decir, o calculadoras, netamente calculadoras, como estas, por ejemplo. No celulares, porque con los celulares es facilito graficar funciones usando algunos programas que hay. Entonces, de estas que está, por ejemplo, en la pantalla, ¿sí? De esas. Si no llevo esas calculadoras, dice, profe, es que yo tengo mi celular. No, ya le estoy avisando y queda como constancia de que sí les estoy recordando el video, pilas, porque luego se van a decir, es que el profe no nos avisó. No, les estoy repitiendo nuevamente, solo calculadoras de mano para luego poder hacer interés simple, interés compuesto, progresiones aritméticas, progresiones geométricas. Pero bueno, no hay voluntarias, voy yo entonces. A ver, preguntemos a Carolina. Carolina, ¿está ahí? Sí, dígame. Listo, Carolina. ¿Cómo dibujaba x al cubo menos 3? ¿O cómo dibujaría usted, digamos? No importa el método que yo haya enseñado. ¿Cómo dibujaría usted? Acuérdense, si vimos algunos métodos, no les di solo un método, hay varios. Vamos, bueno, Carolina está todavía despertándose. Andrea, Sí, Liz. ¿cómo graficaría usted esa función? No recuerdo, pero era como tipo U, algo así. ¿Cómo? ¿Cómo? Como hacer el tipo U La en U. el plano cartesiano. O estoy mal. Es que eso tienen que estar seguros. Aquí en matemáticas, recuerden, ciencia exacta, o es o no es. Entonces, usted de eso no es una U. Ya. Con eso, así falla ya. Eso no es una U. Creo que sí, es que no recuerdo bien, Liz. Ok. Erika, ¿cómo graficaría esa función? ¿Cómo sacaría la gráfica de esa función? Me parece que es como una S. A mí me parece Una que es como S. ¿Ya? solamente que pasa por el número negativo, el -3. Eso, muy bien. Ok, bueno, la única que más o menos se acuerda, y está bien, además está bien. La cuestión es que puedo aplicar varias formas, varias maneras. Yo la forma que les dije, que a mi parecer es la más sencilla y la que yo voy a tratar de tomarles, porque yo puedo tomarles funciones mucho más difíciles que esta, pero igual no son tan usadas difíciles en la vida cotidiana. Bueno, ni estas no son a veces usadas en la vida cotidiana. Pero lo que yo sí necesito es que dominen para que al final del año, por ejemplo, el Estado, el Ministerio de Educación nos tome pruebas de ser bachilleres, pruebas de graduación que dicen no se les caiga justo un balde de agua fría, porque dicen, nunca nos enseñó el profe a graficar funciones, ni hemos visto qué son funciones, porque estas preguntas van porque van en pruebas. Pues pilas, hay varias formas. La forma más común, yo les decía que era el método del carpintero. ¿Qué consistía el método del carpintero? En hacer una tabla de valores, dar valores a la X y dar valores a la Y. Sí, eso me decían que sí habían visto con la profe Paola. Solamente que yo les decía que es un método un poco largo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces hay un método que se llama de traslación de funciones. Y justo eso les dije, o les dijo la compañera Erika. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en la traslación de funciones? Acordarse de cuáles son las funciones originales. Entonces, ¿cuáles son las funciones originales que vamos a tener en matemáticas? Voy a poner aquí las más usadas. La primera, notará, ¿verdad? La función lineal y es igual a x. Entonces, ¿qué es la función lineal? La función lineal va a ser una línea que pase justo por los 45 grados, en este sentido, una línea recta. Aquí estoy diciendo de manera rápida, ¿sí? No es una línea curva, una línea recta. Vamos ahora con y igual a x al cuadrado, una función cuadrada, ¿ya? Pilas. Esta de aquí va a ser como, ay sí, lo que dijo su compañera, como una U, pero el nombre correcto es una parábola. Este es el nombre de una parábola hacia arriba, de la figura es parábola. Luego vamos a tener la función cúbica, ¿ya? Que es x al cubo. ¿Qué forma tiene? Justo lo que dijo su compañera. Es como una S que justo el cambio brusco, ya como una curva, que el cambio brusco se produce justo en dónde? En el origen, en el cero.
¿Qué más usamos? A ver, era x al cubo, x... había la función y igual a valor absoluto de x, ¿ya? Cuando tenemos así la x entre dos líneas. Eso de ahí es como si fuera una B, dos líneas rectas, ¿ya? Que chocan justo en donde, en el eje, en el cero, perdón, en el origen. ¿Qué más usamos? Y por último, creo que era esta, era la función 1 sobre x, no miento, ya me acordé de otra más que usamos. La función 1 sobre x es la siguiente, pilas, son dos líneas, son dos, perdón, curvas que van a venir justo así, que van bueno, a estar cercanas al origen, no van a tocar en el origen, pero se van como a delimitar, van a irse por los ejes, ¿ya? Se llama aquí asíntotas en los ejes, pero bueno, no quiero poner muchos nombres, ¿ya? Pero esta es la función 1 sobre x, como unas curvas que vienen a cercanas a los ejes y justo en el cero, como que dan un cambio brusco, ¿sí ven? Se da así, de esta manera. Y por último, aquí sería la función y igual a raíz de x. Eso también me acuerdo que les daba. La función de raíz de x es como si tuviera una curva que comienza justo en el cero. Entonces ahí está para que copien las funciones más importantes. Lo que yo le aconsejo, además de esto, mejor era de irme por allá, pero hasta que usted termine de copiar. Listo. Entonces, lo que les decía, si aquí está y no se le puede ver de mejor manera, yo le aconsejo que vaya a su celular, a la computadora, a lo que tenga a mano, entre a este programa que sí utilizamos, me acuerdo clarito, bueno, algunos no utilizaron porque no venían a clases, por eso ya es cuestión de otra cosa, y aquí vaya ingresando los valores que le estoy poniendo. Por ejemplo, aquí me quedaría el primero que era, el primero y igual a x, y se fije qué me sale, vean. ¿Cómo ha sido? Ahí ya está dibujado de la forma más perfecta que existe. Ya no están medio los dibujos chuecos que yo hacía. Vean, la primera es una línea horizontal, perdón, línea diagonal, que pasa justo por los 45 grados. Yo como le decía que usted puede saber que son 45 grados, porque siempre pasa por la mitad de los cuadritos, vean, justo por la mitad del cuadro. Mitad, y así. Ok, ¿qué otra función teníamos? Y igual a x al cuadrado. Vea, ¿sí o no? Vea, yo no necesitaba ni siquiera de la computadora, solo está grabado en la cabeza más o menos el diseño. No me importa que el diseño sea, que la figura me salga exacta o que me sea idéntica a la que está haciendo la computadora. No, yo no necesito esa perfección. Yo necesito el sentido en el que va, porque a mí no me sirve de nada que usted haga, por ejemplo, en el sentido contrario. Ahí sí va a salir de mal el ejercicio. Vea, por ejemplo, que haga así. No, esa es otra función. Esa es la menos x al cuadrado, pero por ahora no necesito eso. ¿Cuál más les di? La y igual a x al Cubo. cubo. Veamos si hemos hecho bien. ¿Está bien esa? Borremos esta. Vean. ¿Está o no está bien? Sí. ¿Cuál más? Les di el y igual a valor absoluto de x. Veamos el valor absoluto de x. ¿Qué les dije con qué era el valor absoluto de x? Una b. ¿Está o no está la b? Sí. Vamos a la última, y esta es la que más tenía, la que se veía medio chueca. La y igual a 1 sobre x. X. Exacto, veamos, ¿me sale o no me sale como yo les decía? Y ven, una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Y por último, la que dije que también les di era y igual a raíz cuadrada de x. ¿Ya? Pues vean, ahí están las funciones más usadas en matemáticas. ¿Ya? Pilas. Preguntas entonces, ¿cuántas hemos hecho? ¿Cuántas voy a tomarles posiblemente la próxima semana? Anote para que no se vaya a estudiar, porque de funciones hay unas miles de funciones. Ese día le voy a tomar solo 6 funciones, estas 6 que están aquí. X, déjenme lograr, x al cuadrado, x al cubo, ¿ya? Valor absoluto de x, 1 sobre x, y también raíz de x. Esas son las 6 funciones.
Nuevamente, usted puede hacerlo tranquilamente en su celular, en computadora si tiene, se llama GeoGebra, vean, aquí está el nombre, para que puedan repasar. Ok, ahora pasemos ahora sí al ejercicio que estábamos realizando. Esto era como un break. Cuando yo ya tengo la función original en mi cabeza, yo sé que la función va a ser nuevamente una S que va a pasar justo en el origen. Pero eso es si estuviera solo así la función, solo x al cubo. Como yo ya tengo un número que está al lado, si es positivo, voy a subir, solo voy a coger la función y le voy a desplazar las unidades que me dan. Por ejemplo, si son más 2, me va a quedar aquí, ven, aquí, subido más 2 unidades. Y si es número negativo, me voy a desplazar la misma gráfica 3 unidades hacia abajo. Entonces me va a quedar así en cambio esta función. 1, 2 y 3 sería justo por aquí. Así más o menos me iba a quedar la función. ¿Ya? Si no, si tengo mis dudas, el rato que repase, el rato que esté haciendo, me voy a la calculadora y pongo nuevamente la función, pero esta vez la completa. Sería x elevado al cubo menos 3. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿O cómo me queda la función? Vean, ¿en dónde me está quedando la función? ¿Justo en qué punto? En el menos 3. Tres. Como les dije, aquí lo importante no es la perfección, sino que me quede en el mismo sentido, en la misma forma, ya, que está en la computadora. Que me quede, por ejemplo, que en vez de sacarme una línea curva, usted me saque una línea recta, ahí sí está mal. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ahora sí hagamos el análisis, porque después de que usted ya tiene llevado de los números a la gráfica, el análisis es fácil, usted ya conoce. Primerito, ¿es función? Sí, facilito. Trazo una línea vertical en cualquier lado, se cumple. Primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Si es, Función. muy bien. Segundo criterio, es función eh, Inyectiva. inyectiva. Trazo Sí, es, líneas horizontales y en sí, cualquier lado que yo trazo líneas horizontales, siempre le va a tocar en un punto. Entonces pongo de conclusión si es función inyectiva. Ahora, función solo inyectiva. Si yo hago desde acá abajo, si esto sigo alargando, se va. Y si hago hasta aquí o para arriba, sigo alargando, también sube. No hay un límite, va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces sí cumple todo el espacio. Entonces si es una función, Sobreyectiva. es. Y como ya se cumplieron los dos casos, la función inyectiva y la función sobreyectiva, de conclusión pongo que, por lo tanto, si es una función Biyectiva. exacta, biyectiva. Ok, vamos a hacer entonces eh, un ejemplo, o bueno, un ejemplo, una tarea en clase. A ver, hagamos f de x es igual, ya saben, las tareas en clases, al final de la hora o al final del día, ya con más calma, me toman una foto y me envían. Entonces, esto van a hacer en la clase ahorita, por ejemplo. Vamos a hacer f de x igual a 1 sobre x más 3. ¿Ya? Esta podría ser un ejemplo de la prueba que yo le tome, de la gráfica que yo le pueda tomar ese día. Ok, vamos a darles hasta las 9:12 y de ahí sí ya continúo con los demás temas, porque eso sería todo de este tema de funciones. Hasta que usted realice el ejercicio, le voy a tomar asistencia. Pues hoy estamos 25. A ver, 25 no, perdón, 21/05 del 2023. A ver, entonces está Andrea, Presente, Liz.
Ya, Carolina, Presente. Erika, Presente, Liz. y creo que está Daniela también. Daniela, Presente. ya. Listo, entonces preguntas con respecto a esa, bueno, el ejercicio que está ahí. Eh, Cuestiones que deben cuidar, así no realicen nada en el examen, ya, supongamos. Pero por lo menos ganes en medio punto haciendo bien el plano cartesiano. Entonces, ¿qué necesita para que se haga bien el plano cartesiano? Hacer, obviamente, con regla, las líneas, llevarán un graduador, una regla, lo que tenga a mano, y poner los ejes, eje X, eje Y. Y de ahí sí, bueno, ya lo que tenga que resolver. Pero esto, aunque sea ya medio punto, un punto, le va a ayudar bastante. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok, entonces, como es tarea, van a tener un tiempo para hacer al final de la hora, si nos alcanza, o si no, pueden hacerlo después de clases y enviarme hoy o mañana o el día que tengan libre, pero traten de hacerlo lo antes posible. Lo que sí voy a tratar también de hacer es mandarles un mensaje a las personas que tengan deberes pendientes, trabajos pendientes, para que me hagan llegar lo antes posible y evitarnos así algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema. Ok, vamos a pasar a los dos temas que se vieron antes de ver intermedios financieros. ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus temas? Fueron progresiones aritméticas, ¿ya? Y progresiones geométricas. ¿Qué tiene que acordarse de cada uno de estos temas? Lo que tiene que acordarse es que los dos son parte de de un solo tema de matemáticas que se llama sucesiones. ¿Sí? ¿Qué son las sucesiones? Son una serie de números que cumplen un determinado patrón. La cuestión que en progresiones aritméticas este patrón es una diferencia, siempre se va a ir sumando una diferencia constante, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. En cambio, en las progresiones siempre va a haber una razón, una multiplicación, ¿sí? Para que se genere la serie. Por ejemplo, yo voy a tener la serie 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí vamos a tener una razón. Para poder resolver, para digo, tratar de sintetizarlo lo más posible esto, lo más importante en cualquiera de estas es la fórmula para encontrar un término que esté, por ejemplo, en la mitad o al final de esta progresión. En las progresiones aritméticas, ¿cuál es ese término? Se le conoce como último término, se simboliza con A sub n, ¿sí? Ese es el último término. Para los dos casos es la misma simbología, ¿ya? El último término va a ser A sub n. Las progresiones aritméticas es igual al primer término, que se representa con el A sub 1, que multiplica ¿cuánto? A n, que es cuántos términos le piden o cuántos términos le dan, menos 1 por la diferencia. Estudiará esta fórmula porque yo no le voy a dejar sacar un formulario. Eso usted tiene que acordarse, así como yo le estoy dando ahorita, sin necesidad de ir al libro. Y en las proyecciones geométricas, en cambio, el último término va a ser igual a ¿qué? Al primer término que multiplica la razón
elevado a la n menos 1. Entonces, esas son las dos fórmulas fundamentales que usted tiene que encontrar o tiene que saber para poder aplicar bueno, el ejercicio y todo lo demás. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No, listo. Entonces, la segunda. ¿Cómo podríamos encontrar, así no nos dan, yo por ejemplo aquí yo les dije que la diferencia era 2, aquí la razón les dije también que era 2, pero si yo tengo lo siguiente, tengo 5, luego tengo 10, tengo 15, tengo 20 y no le doy la diferencia, ¿cómo usted va a encontrar las diferencias? Dándole directo así los datos. Usted va a tomar dos factores, dos términos, perdón, de la sucesión y va a restar el último menos el anterior. El último menos el anterior. O sea, aquí sería, a ver, 10 menos 5, ¿cuánto es? 5. 15 menos 10, 5. 20 menos 15, 5. Está comprobado que la diferencia es de ¿cuánto? De 5. Entonces, Sí. ¿cómo se hace en cambio las progresiones geométricas? Las progresiones geométricas, lo que va a hacer usted es, en cambio, dividir los dos términos, cualesquiera. Por ejemplo, 5 dividido para 1. 5 dividido para 1. A 5. 25 5. dividido para 5. A 5. Y A 5. 125 dividido para 5. A 5. Entonces, cada vez que yo cojo en cualquier lado, siempre se va a repetir, ¿qué? Se va a repetir la misma razón o la misma diferencia. ¿Qué más necesito que se acuerden? Va a haber dos tipos de sucesiones, de generar bueno, de que se generen estas progresiones. Las más importantes son las siguientes, que yo aquí voy a tener progresiones crecientes, ¿ya? Y progresiones decrecientes. ¿Cuándo son crecientes? Cuando los números van aumentando, suben su valor. Y cuando son decrecientes, cuando su valor va disminuyendo, ¿sí? Esas serían las condiciones. ¿Qué debe darse con la diferencia para que una progresión aritmética sea creciente? Es decir, siempre vaya creciendo los valores. ¿Cuál es la condición? Yo sí les dije, estudiarán, anotarán. Tiene que ser más. Tiene que ser positiva, muy amable, gracias, positiva. Y las decrecientes, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser Negativa. negativa, en aritméticas. Aquí viene donde algunos se confunden y a veces la mayor dificultad y les puedo tomar, así que pilas. Entonces, para que sean crecientes en las progresiones geométricas, la razón que tiene que ser igual, positiva. ¿O cómo? Acuérdense, sí les di una clase anterior, pero ya creo, bueno, algunos no asistieron, algunos tal vez no estudiaron, ya se olvidaron. Pilas, bueno, para no perder mucho tiempo, porque ya se nos va a acabar la hora. Principalmente, no es lo mismo. A esto no le asimilen que van a ser, acá estamos poniendo como diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, estoy haciendo un cuadro comparativo entre las dos. Entonces, no va a ser lo mismo. Desde ahí, no va a ser lo mismo. Para que sean crecientes, las progresiones geométricas, la razón, perdón, está mal escrito ahí porque tenemos que escribir no con igual, tenemos que escribir de la siguiente manera. La razón tiene que ser mayor que 1, siempre mayor que 1. Por ejemplo, 1,5, el 2, el 3, el 5, el que sea, o hasta números decimales, 1,1, 1,2, cualquiera, pero siempre mayor a 1, ¿ya? Y por último, para que sean decrecientes, el intervalo, pilas, el intervalo que tiene que tener la razón es entre 0 y 1, ¿ya? La razón tiene que ser mayor a 0 y menor que 1, ¿sí? Esa debe ser la condición para que la razón, bueno, para que la progresión geométrica sea creciente, decreciente. Así a veces no se entiende o a veces no se recuerda mucho los estudiantes. Para que no se haga tan difícil el día del examen, pueden escribir de otra manera.
¿Yo cómo puedo decir que la razón sea mayor que 1? ¿Ya? ¿Cómo puedo escribir de otra manera esto? Que la razón es una fracción propia, ¿ya? ¿Y cómo digo, en cambio, que la razón sea mayor mayor que 0 y menor que 1? Ah, perdón, aquí está mal escrito eso. Es menor que 1. Ya. ¿Cómo digo que que la razón es mayor que 0 y menor que 1? Es una fracción Impropia. impropia, ¿ya? ¿Qué eran las fracciones propias o impropias? Y ya para eso finalizamos con esto. La fracción propia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Esto es una fracción propia. ¿Y cuándo es una fracción impropia? Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Y si usted no me crea, ponga el ejemplo que desee en su calculadora. Vea, por ejemplo, justo tengo abierto una calculadora. Pongamos 10 quinceavos, que es una fracción propia. Entonces, nuevamente, 10 quinceavos. ¿Me sale cuánto en decimales? En decimales me sale 0,6, que es menor que 1. Pongamos una fracción propia, sería 6 cuartos. ¿Cuánto me sale? Me sale 1,5, que es un valor mayor que 1. Así de sencillo, para que no esté acordándose. Si usted quiere acordarse con estas con sus formas de escribir, puede hacerlo, ¿ya? O si no, puede escribir de esta manera. La razón tiene que ser una fracción propia para que sea creciente, y para que sea decreciente, la razón tiene que ser una fracción impropia, ¿ya? Pilas. Cualquiera de estas formas puede escribir la razón mayor que 1 o la razón entre mayor a 0 y menor que 1 es la primera forma. Está medio manchado ahí. Hagamos acá de nuevo. Serían las dos formas, fracción propia, fracción impropia. Esta es creciente, decreciente. O la otra forma, la razón mayor que 1 o mayor que 0 y menor que 1. Esta sería la otra forma de escritura. Ahí está ya sin manchones. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces con esto damos por Liz, ¿nos va a tomar también teoría en el examen? mucho. Pero voy a tomar solo teoría de, por ejemplo, ¿qué es una? No, bueno, no, funciones no. Funciones voy a darles más gráficas. Lo que sí les voy a dar es de asimismo, con un cuadro comparativo. Por ejemplo, deme dos diferencias entre progresiones simples y progresiones geométricas. Entonces puede poner de lo que yo estoy dándole ahora, de este cuadrito, de lo que hicimos en este momento. Por ejemplo, puede poner la fórmula. La fórmula es una diferencia, ¿verdad? Puede poner un ejemplo como diferencia. ¿Qué más puede poner? La forma de escribirlo. La diferencia es una D, la otra es R. ¿Qué más le puedo tomar? ¿Cuándo es creciente en la progresión geométrica y cuándo es decreciente? Eso les puedo tomar. Pero así, teoría como teoría, no. Lo que más van son ejercicios. Ejercicios. Ajá, pero buena pregunta. ¿Listo? ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no se olviden de enviarme ese ejercicio que estamos acabando, o bueno, que están terminando, no me acuerdo cuál era, creo que era uno sobre. Bueno, el ejercicio que les puse y enviarme lo antes posible. Ya si no hay más, doy por finalizado la clase y nos veríamos el día sábado para la prueba, día sábado 27 de este mes. Nos vemos, éxitos, cuídense.